Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro espacio abierto al aprendizaje, nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de esta última semana, pero nuestra semana número 4 de nuestro módulo 5. Si me pueden escribir en el chat si me logran escuchar bien. Tengo a Alicia y a Teresa. ¿Sí me escuchó? Ok, perfecto. Muy bien. Pues vamos a iniciar, vamos a trabajar en dos espacios. El primero es el manual de citas y referencias, nada más para terminar de recordar cómo lo podemos utilizar y invitarlos obviamente a utilizarlo. Creo que son muy pocas las actividades donde sí lo utilizamos, entonces, bueno, más bien ha sido muy pocas las entregas de actividades donde lo han logrado aplicar, sobre todo en la parte de citas directas y citas indirectas. Entonces, bueno, vamos a hacer un bosquejo general de lo que podemos encontrar aquí en el manual para que ustedes tengan esa idea que pueden hacer, sobre todo darse a la tarea como ponerse esa meta o esa acción de que cada vez que hagan un texto, por lo menos, le pongan una cita directa y una cita indirecta. Esto nos va a ayudar para acostumbrarnos a, primero, pues evidenciar lo que estamos diciendo, mostrar que está fundamentado mi texto en una investigación, que no, porque si yo todo lo que lo obtengo, lo demuestro que lo obtengo de uno mismo, pues sabemos que no todos tenemos los conocimientos del mundo, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos decir que lo que yo estoy mostrando, alguna parte o me la está aportando alguna fuente de consulta. Esa es una evidencia. Entonces, es importante que lo podamos hacer y sobre todo, si nosotros vamos a continuar estudiando en Prepa Línea CEP y después deseáramos estudiar una licenciatura, una carrera, pues ahí sí vamos a tener que aplicar las citas directas, citas indirectas en el texto. Entonces, empezamos desde ahorita. Yo creo que es una buena oportunidad que lo podemos hacer. Entonces, nada más recordando, primero nuestro manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP lo tenemos primero cada semana en algún espacio. En la semana 1 fue en el foro de novedades, en la semana 2 lo tuvimos en el foro que fue la actividad integradora 4. En la semana 3 lo tuvimos en el foro aprendiendo y en esta semana número 4 ya lo coloqué en el foro de integración, que lo tenemos para la semana número 4. Entonces, cada semana lo tenemos en un espacio para poderlo trabajar, ya sea que lo queramos descargar o bien lo tengamos ahí como consulta. Recuerden que, buenos días, Lili, buenos días a todos. Recuerden que al ser un manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, es un material que tenemos que trabajar en todos nuestros textos académicos que hagamos dentro de Prepa Línea CEP. Esto quiere decir en todos los módulos, no solamente en este. Segundo punto, al estar basado en el estilo APA, esto quiere decir un formato donde nosotros compartimos ciertos datos de la fuente de consulta, que si no modificamos la fuente de consulta, sino, por ejemplo, el formato APA me dice que cuando hago una cita directa, una cita indirecta dentro de mi texto, yo tengo que indicar los datos de la autoría y el año. Entonces, es algo que yo tengo que compartir, tengo que mencionarlo a fuerzas, ¿no? Para que no sea un plagio, para que no se sitúe esa actividad en plagio. Entonces, el estilo APAS es la cantidad de información o el tipo de información que vamos a compartir de esa fuente de consulta. Y comúnmente el estilo APA es un estilo académico que en la mayoría de las instituciones académicas lo trabaja, o sea que nos puede seguir sirviendo, ¿verdad? Para
nuestra formación académica si deseamos, por ejemplo, estudiar lo que es una carrera. Ahora, recordemos así de manera general qué encontramos en cada uno de los capítulos. El primer capítulo pues, nos hace la invitación de que siempre citemos correctamente, no caigamos en el plagio, sustentemos nuestras ideas, mostremos, ¿verdad? También que nuestra investigación tiene un sustento. Pasa igual como cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿y cómo sabes si esa fuente de consulta es confiable? Pues porque también la misma fuente de consulta me está diciendo cuáles son las referencias en las cuales se está basando. Eso para mí es confiable. Entonces, lo mismo sucede con nuestro trabajo, ¿no? Que podamos nosotros demostrar que es un trabajo confiable porque estamos también guiando a las personas sobre dónde pueden conseguir mayor información, porque evitamos nuevamente caer en el plagio o como le llamamos el robo de ideas. Tenemos ahí varios tips de qué podemos nosotros realizar. Y también dentro de ese mismo capítulo, recuerden que encontramos esta tabla donde vienen las diferencias entre cita, referencia y sección de referencias, fuente y bibliografía. Recuerden que, bueno, principalmente los tres primeras columnas, la cita es la idea que retomamos de otro texto para apoyar y sustentar las mías propias. Por eso tenemos que hacer una cita directa o indirecta dentro de mi texto. Por ejemplo, cuando el espacio que yo tengo más investigación que viene siendo la parte del desarrollo. Las referencias son los datos que yo voy a compartir de esa fuente, los datos completos. Acuérdense que estos no van dentro de mi texto, sino en una sección de referencias. Eso, por eso está indicado sección de referencias. Eso lo vamos a poder encontrar en el capítulo número 1, más otra tabla de datos de autoría. Y en el capítulo número 2 vamos a encontrar lo que son las citas directas y citas indirectas. Las citas directas es cuando copiamos tal cual la información de alguna fuente de consulta y la ponemos en nuestro texto. Puede ser una cita directa corta y larga. La corta es menos de 40 palabras y la larga es más de 40 palabras con algunas características. Por eso es importante revisar el manual. La cita indirecta es cuando yo con mis palabras digo lo que encontré en una fuente de consulta. Aquí cabe destacar que lo que sí debemos de respetar es la esencia o el conocimiento principal que nos está mostrando esa fuente de consulta. Me refiero, si me hace una definición del átomo o me define, por ejemplo, cómo es el compuesto químico del átomo, yo eso lo tengo que respetar, no puedo modificarlo, no puedo decir, pues está compuesto por hidrógeno, o el agua, digo, es H2O, y yo digo, pues está compuesto por cloruro de sodio. Entonces, yo no puedo modificar esa información que tiene que ser así, ¿no? Es una ciencia exacta y tiene que ser así. Pero sí puedo decir con mis palabras elementos esenciales de esa fuente de concepto. Muy bien, entonces por eso hacemos una cita indirecta. Aquí también el manual nos indica que, bueno, una cita indirecta que es con nuestras palabras, quiere decir que estamos haciendo lo que es una paráfrasis. Para lo cual se motiva aquí en Prepa en Línea SEP que hagamos paráfrasis más complejas. Esto quiere decir que trabajemos con la parte de la comprensión lectora. Ya lo habíamos visto en la semana que vimos la parte de la comprensión lectora, esta serie de ejercicios que decíamos, bueno, puedes tomar cualquier libro o un artículo de la revista Cómo Ves, que la vimos en la semana número 1, cuando trabajamos en la lectura del texto titulado La lectura en la era de Internet. Ahí lo tomamos de la revista Cómo Ves, y entonces esa revista pues nos da muchos artículos, y entonces ahí podemos empezar a trabajar, leer esos artículos, y esa es la parte de la comprensión lectora para que trabajemos con la parte de la paráfrasis. Muy bien, también dentro de ese mismo capítulo vamos a encontrar lo que son las citas narrativas y parentéticas. Recuerden, no solamente nos podemos quedar con que ya hice mi cita directa corta y puse una frase.
pero no digo de quién es ni nada, nada, simplemente pongo la frase que estamos cayendo en plagio. Esto está mencionado en el canal. Para lo cual yo tengo que decir, según el formato APA, los datos de la autoría y el año, ya sea dentro del mismo párrafo que estoy compartiendo la información, o bien al final del párrafo puedo abrir un paréntesis donde ponga los datos de la autoría y el año y cierre lo que es el paréntesis. Muy bien, y aquí tenemos lo que son ejemplos en una tabla también. Cuando hacemos citas de otras citas, ¿qué podemos hacer? Bien, ¿cómo son las recomendaciones para esta indicación de las citas? El capítulo número 3 nos va a mostrar la estructura general de las referencias compuestas por autoría, fecha, título y fuente. Y nos da también un ejemplo. Y también aquí nos dice si tenemos información incompleta de las fuentes. Si, por ejemplo, no tengo fecha, ¿qué es lo que yo debo de colocar? Pues dependiendo del elemento que nos falte, podemos consultar esta tabla para poder citar correctamente. Y también el capítulo nos hace mención de que la sección de referencias, ¿no? Y algunas sugerencias sobre esta parte de referencias. Y el capítulo número 4 nos lleva a las referencias que podemos nosotros encontrar. Empezando por las referencias de prepa en línea CEP, cómo nosotros debemos de citarlas. Y después, si nosotros tomamos información de otra fuente, ¿cómo también la vamos a citar, no? Entonces, aquí podemos ver desde artículos de periódicos, artículos de periódicos, de revistas, series, redes sociales, también fotografías, infografías, podcasts, eh, leyes, ¿no? También tesis, también cómo las vamos nosotros a mencionar y nos da lo que es el ejemplo. Y el último capítulo nos lleva a la parte de las tablas y figuras. Recordemos que las tablas y figuras pues ejemplifican o nos muestran también la información de forma ordenada y nos permiten de esta forma pues adquirir mejor el conocimiento. Entonces aquí nos dice cómo deben de ser las características de una tabla y las figuras, fotografías, imágenes, cómo debemos nosotros citarlas y qué elementos deben incluir. Así como si retomamos colocamos una obra de arte, sí debemos de poner los datos como sería el nombre original de la obra, y en la nota vamos a colocar el apellido del autor y el año en que se dio a conocer la obra. Esto obviamente. Muy bien, entonces con eso, recuerden que ya hicimos el repaso general del manual de citas y referencias de línea CEP basado en el formato APA para que ustedes lo puedan tener, descárguenlo, guárdenlo, como pueden ver, pues vamos en el módulo 5, ya estamos a punto de terminarlo, pero nos falta todavía algunos módulos y todavía vamos a utilizar lo que es el manual y si podemos, ¿verdad? Y queremos obtener, estudiar una licenciatura, una carrera, pues todavía vamos a utilizar el manual. Entonces, ahí está la invitación para que ustedes puedan revisar el manual y puedan, obviamente, aplicarlo. Así que me salgo de aquí y ahora me voy a la presentación de esta semana. Repítanme. Me están haciendo una pregunta sobre el manual, entonces vamos al manual. Si yo, por ejemplo, me voy al capítulo número 4, recordemos que el capítulo número 4 nos hace referencia a los ejemplos de las fuentes más comunes. Entonces, yo me voy a la página web, ¿no? Fotografía, una página web. Una página web, lo que me dice aquí que debo yo de compartir es el apellido, nombre, que lo tenemos, ¿verdad? O la autoría de esa página, la fecha, el título y el sitio web, ¿no? El enlace. En este caso, el ejemplo es Senado de la República. No tengo fecha, va sin fecha, el título que es el Senado y el sitio web.
Entonces, simplemente para poder ver si tenemos nosotros, como me preguntaba Alicia, para ver si es necesario que yo agregue el día de consulta, tengo que revisar esta tabla para poder ver. Aquí, por ejemplo, en la página web no me pide que coloque la fecha de consulta, ¿no? Entonces, yo me voy, por ejemplo, un libro, ¿no? ¿Qué es lo que debe llevar? Apellido, nombre, fecha, reseña de formato, título de la obra de autoría, sitio web y el enlace. Libro, autor, Díaz Benavides Santiago, fecha 2019, 26 de agosto. Reseña del título Viaje del Corazón de Cortázar de Juan Camilo Rincón. El sitio web es El Espectador y el enlace. Aquí tampoco me está pidiendo la fecha de consulta. Entonces simplemente no podría decir que no se comparte porque dependiendo la fuente es la cantidad de información que yo voy a poner y el tipo de información que yo voy a poner. Entonces simplemente consultemos nuestro capítulo número 4 del manual o hagamos como lo hemos hecho cuando trabajamos con Word, también para que podamos hacer los espacios y ya con eso vamos a poder citarla correctamente. Bien, entonces me salgo de aquí y ahora sí ya me voy a mi presentación. Eh, oh, voy a hacerla grande, chiquita. De nada, voy a hacerla grande, chiquita, porque vamos a ver un video y si no lo hago chiquito, no me deja verlo. Permítanme. Muy bien, ya estamos aquí. Entonces vamos a ver, en esta semana número 4, nuestro módulo 5, le llamamos que es una semana de integración. Esto quiere decir donde retomamos todos los conocimientos que hemos visto en las 3 semanas anteriores y los aplicamos, los integramos en un trabajo, en nuestro proyecto, en nuestro foro de integración. Ahí aplicamos lo que son los conocimientos que hemos visto en las 3 semanas anteriores. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, vamos a definir qué es la argumentación. La argumentación la vamos a definir como un discurso tanto oral como escrito, con la intención de persuadir a los interlocutores para que asuman dicha postura como válida o se adhieran a ella. Primero, es un discurso oral o escrito. De ahí, por ejemplo, que nosotros siempre trabajamos con textos argumentativos o ensayos que escribimos, pero al mismo tiempo se nos pide grabar un audio donde defendamos algún argumento, donde hablemos de la importancia de algunas disciplinas o áreas de conocimiento nos aporten información. Entonces, siempre trabajamos con un discurso oral o escrito. Necesitamos adquirir esas dos competencias. Porque me van a decir, bueno, si ya hice un ensayo, ¿por qué tendría que hacer un audio? Porque no siempre una situación de argumento la vamos a encontrar haciendo un texto por escrito, sino que a veces tenemos nosotros que presentar argumentos válidos de forma oral. Ya hicimos la reflexión desde la primera semana, donde decíamos en qué momento de tu vida has utilizado argumentos. Posiblemente ahí no hemos tenido que presentar algo escrito, sino más bien presentar un discurso oral, con la finalidad de que podamos persuadir, motivar, para que la gente pues conozca nuestra investigación, nuestro conocimiento, el aporte que hemos hecho, que a lo mejor es el resultado de mucho trabajo y confíen en la propuesta que estamos presentando, ¿no? ¿En qué tipos de argumentos nosotros podemos, qué tipos de textos nosotros podemos argumentar o utilizamos lo que es el argumento? Pueden ser, por ejemplo, en ensayos que lo hemos trabajado desde la primera semana, en artículos de opinión, y ahí sobre todo trabajamos con la parte del periodismo. En artículo de opinión, quien lo escribe se dedica a plantear lo que es un problema y una posible solución, para lo cual
se fundamentan argumentos para mostrar que esa solución que está diciendo está validada y está sustentada por un conocimiento. También en la parte legal, nosotros trabajamos con argumentos, como en sentencias, en tutelas, etcétera. Y podemos utilizar argumentos, por ejemplo, de autoridad, cuando una persona que ya tiene una trayectoria sobre un tema nos comparte algún conocimiento, para nosotros es más confiable escuchar a esta persona que a lo mejor alguien que no tiene conocimiento o experiencia. Datos o hechos también nos pueden permitir que nosotros generemos confianza o que mostremos información verdadera, confiable, para que la persona que está leyendo mi documento entienda el concepto que le estoy mostrando o realmente confíe en esa información que yo le estoy presentando. Muy bien, vamos a recordar algunos puntos que son importantes en esta semana de integración. Para ello, vamos a recordar que el argumento siempre nos hace referencia que se compone por premisas que me llevan a una conclusión. No quiere decir que una va sumada de la otra, sino más bien la suma de varias premisas me van a permitir generar una conclusión. Recordemos que las premisas son ideas completas que nosotros estamos mostrando sobre algo o que hemos adquirido con el paso del tiempo o que hemos investigado. La suma de estas premisas me va a permitir generar una conclusión. Esto quiere decir que mi conclusión es más completa porque contiene mis premisas y por lo tanto viene siendo como la parte de mi argumento. Recuerden que dentro de la semana número 1 tenemos un recurso que se llama premisas y conclusión, y entonces ahí nos indica que nosotros podemos, nos da un ejemplo de cómo construir unas premisas, de cómo son unas premisas y cómo construimos la conclusión. Por ejemplo, la premisa nos dice la pintura cubista está formada por representaciones de figuras geométricas, ¿no? Y luego nos dice la segunda premisa, Pablo Picasso es el principal representante de la pintura cubista. Y la conclusión es, por lo tanto, Pablo Picasso utiliza en sus pinturas figuras geométricas. Entonces, bueno, quiere decir una combinación de la premisa A y la premisa B que me permitieron generar mi conclusión. No querrá decir que las premisas están por un lado y la conclusión está por otro lado, sino más bien se complementan eh, para poder estar, nuevamente para poder eh, sacar un argumento completo. Dice, y tengo la duda, cuando escribimos un argumento que vayamos a presentar, siempre debemos de poner la palabra premisa o como se presenta en el documento. De preferencia, pongamos la palabra premisa y después, cuando vamos a hacer la conclusión, pongamos la palabra conclusión, porque ahorita yo sé que llegamos a la semana 4, ya somos expertos en generar argumentos, pero sí necesitamos todavía mostrar cuál es la estructura de ese argumento que nos estamos sacando y de dónde lo obtuvimos. Me dice, sí debemos citar las premisas al final. ¿Cómo citar las premisas al final? No sé cuál. Vamos ahorita a analizar el documento que tenemos que hacer para esta semana. Y entonces ya, si quiere Alicia, al final me dices. Todavía persiste esa duda porque no la comprendo bien. Pero bueno, ahorita vamos a ver qué tenemos que hacer para que nos quede claro esta parte de la
Ay, pero tenía cerrado el micrófono. Este, Vamos a ver los pasos. El paso uno es el análisis, como decía, donde en el análisis nosotros hacemos, decidimos qué tema vamos a trabajar y cómo lo vamos a delimitar. No puede quedar muy amplio porque entonces, si voy a hablar de los tipos de café, a lo mejor queda bastante información que quiero compartir y no queda ninguna en concreto. Entonces, delimitemos el tema. Planifiquemos con esto la información que queremos nosotros mostrar. Esto quiere decir qué información necesito o dónde la voy a buscar. Pasamos al paso número 2, que es el borrador. Ya tengo la información que yo encontré y la voy a organizar. ¿Qué quiero que vaya primero? La definición del café, el impacto que tiene, los países o sectores que generan más café, etc. Ahora voy a hacer un borrador de mi ensayo, para lo cual paso al paso número 3, que es la estructura del ensayo. Un ensayo se compone por introducción, desarrollo y conclusión y sección de referencias o fuentes de información. Acordemos que la introducción es como yo le voy a decir a quien me está leyendo de qué va a tratar mi ensayo sin explicarlo todavía. Es como una motivación para que nos lea. En el desarrollo, ahí sí, yo voy a desarrollar, como dice la palabra, las ideas que voy a mencionar. Por ejemplo, yo voy a decir cuáles son los estados de la República Mexicana donde se genera o donde se cosecha más el café. Entonces yo voy a ponerlo ahí, voy a explicar o voy a explicar también la importancia de este sector para la economía del país. Entonces todos los temas que yo quiera mostrar o lo que yo quiera decir de ese tema lo voy a escribir en el desarrollo. Acuérdense que en el desarrollo es donde podemos hacer nuestras citas directas y nuestras citas indirectas. Como les dije, acostúmbrense a por lo menos incluir una cita directa y una cita indirecta. Así nos acostumbramos a evidenciar, a sustentar, a mostrarle a quien nos está leyendo que también hicimos una investigación y que esa investigación es confiable. Luego que tenemos ya nuestro borrador de nuestro ensayo, sacaríamos pues una propuesta de título. Pensaríamos, pues si el título es lo primero que se lee, ¿por qué lo tenemos que hacer una vez que hayamos escrito el ensayo? Porque el título me permite generarlo una vez que yo tengo el conocimiento completo de lo que es el ensayo. Si ya tengo el conocimiento de los temas, ya puedo sacar varias propuestas. Lo que podemos hacer para ser más objetivos es sacar una listita de 10 títulos y mostrárselos a diversas personas, diciéndoles primero de qué va a hablar el ensayo y cuáles son nuestros posibles títulos para que pues veamos por cuál seleccionarían y con eso poder obtener el título adecuado. Y nuestro último paso, que es el paso número 5, en esta ocasión tenemos la oportunidad de leer varias veces el ensayo para hacer correcciones. A lo mejor errores de dedo, quitamos información, agregamos información, errores gramaticales, errores ortográficos. Le decimos a Word que nos revise la ortografía y la redacción, ya se lo damos a alguien a leer para que también lo pueda leer. Entonces con esto pues ya tenemos la información necesaria o hacemos el paso necesario para poder sacar el ensayo que nosotros buscamos. Entonces, para que nos quede más claro esta parte del ensayo, vamos a ver el siguiente video. ¿Qué vale? Este sí se ve. Muy bien, entonces lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada.
Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos, es que este está bien padre, porque sí, que este, bla, 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 y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir, bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir, bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé... No, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí
es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día de hoy. Si todavía tienes alguna duda. Bueno, yo creo que nos quedó muy claro y de forma más precisa cómo podemos trabajar con la estructura de lo que sería nuestro ensayo, y también pues él nos hizo énfasis a mostrarnos, a decirnos que es importante que mostremos o trabajemos con la parte de las citas dentro de mi trabajo, como decíamos, citas directas o citas indirectas. Voy a responder la pregunta que tenía en el chat, perdón que no la respondiera, pero si me puedo contestar en el chat cuando esté en video, se pasma el video. Entonces me dice María Teresa Georgiana dice, tengo una duda también, ¿se pueden incluir datos o cifras en las hipótesis o se debe evitar o sustituir por palabras? Debemos, debemos evitarla. Recordemos que mi hipótesis es una suposición, dependiendo a lo mejor también del tipo de tema que nosotros estemos buscando. Pero recordemos que la hipótesis es muy breve. No es el espacio donde yo voy a justificar algo que yo estoy diciendo. Simplemente puede quedar así como lo que voy a decir. Si las nubes están oscuras, entonces posiblemente va a llover. Y esa es mi hipótesis, muy concreta. Por eso los invito a revisar el video que les puse desde la semana 3, que dice cómo elaborar una hipótesis en 5 pasos. Realmente son 5 pasos muy sencillos para poder hacerla. Pero termina una redacción de 2 renglones y 3 cuando mucho. No tenemos que agregar ninguna otra información. Porque estamos haciendo un protocolo de investigación. No estamos haciendo la investigación completa. Es un inicio nada más. Y la hipótesis es una suposición. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ver ahora sí qué tenemos que hacer en cada una de las actividades de esta semana. Vamos a empezar con el proyecto integrador, mis argumentos finales. Acuérdense que en este espacio sí es donde nosotros vamos a trabajar e integrar todos los conocimientos. Primero, elige un tema de interés y que tenga repercusiones en tu entorno. De nada. Entonces, un tema, recuerden que ahora sí ya no podemos trabajar con el tema legalización de las drogas, tiene que ser un tema nuevo. Número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuerden que necesitamos partir de un problema para generar una conclusión y para iniciar una investigación. Entonces, recuerden que nuestro problema, como lo vimos en la semana 3, tiene que ser muy claro, muy concreto y muy delimitado. Número 3, en 3 líneas escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. ¿Por qué necesitamos una investigación sobre ese tema? ¿Cuál es lo que esperamos encontrar en una investigación? Punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras hallar respecto de tu problema de investigación. Comúnmente yo creo que aquí nos confundimos un poco con la redacción, porque al momento que me dice lo que yo voy a hallar, pues sí va muy de la mano también con la suposición. O sea, yo creo que en mi tema yo voy a poder encontrar que las nubes cuando están oscuras es que tienen una carga de varios elementos que al final van a poder redundar posiblemente en una lluvia. Pero a veces sucede que cuando viene este espacio, entonces pensamos que me está pidiendo una justificación de todo lo que voy a encontrar en mi texto, y realmente no es así. Una hipótesis es igual a una suposición y puede ser que sea verdadera o falsa. Esto no importa. Después de una investigación, yo podré saber si es verdadera o falsa. Muy bien, en el punto número 5, escribe 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Recuerden que las ciencias nos aportan conocimiento sobre el área en la cual, el conocimiento en la cual estas trabajan.
Bueno, regresando un poquito a la hipótesis, recuerden que tenemos un video muy cortitito, muy breve, que nos ayuda a redactar la hipótesis muy de la mano. En el punto número 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los pasos anteriores. Recordemos que aquí debemos de decir dónde voy a buscar la información. Voy a buscar la información en bibliotecas digitales, en revistas especializadas, o sea, ¿qué hice para buscar la información? En el punto número 7, argumenta tu postura desde este tema. ¿Qué es lo que yo pienso sobre este tema? Y cualquier postura es válida, no necesariamente tenemos que estar a favor, también podemos estar en contra. En el punto número 8, plantea tres argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda utilizar la estructura de premisas y conclusión. Si la actividad nos dice, utiliza la estructura de premisas y conclusión, la tenemos que colocar en el recuadro específico donde vamos a hacer el argumento. Ponemos premisa 1, premisa 2, conclusión. Ahora sí me voy al argumento 2, igual hago premisa 1, premisa 2, conclusión, y lo mismo hago en el argumento número 3. En el punto número 9, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Una cuartilla que debemos de tener como extensión mínimo de mi ensayo, una cuartilla debe de ser por lo menos un lado de una hoja de un cuaderno tamaño profesional. O de una hoja tamaño carta, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero aquí recordemos que debemos de colocar nuestras fuentes de consulta. Y sobre todo también si podemos trabajar con citas directas y citas indirectas dentro de mi texto. En el punto número 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Solamente un argumento de los 3 que hicimos. Tenemos que decir el argumento y defender la postura que estamos mostrando o el argumento que estamos diciendo. Si bien te enseñas la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expreses de forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Recuerden, antes de copiar el enlace, verifiquen que se abra y se escuche correctamente. Pueden abrir ese enlace en una página de incógnito. No lo abran en su misma computadora porque si ustedes mismos generaron ese audio, obviamente se va a abrir. Pero si ustedes lo hacen en una página de incógnito o se lo mandan a alguien más que no sea ustedes mismos, van a poder verificar si ese audio se abre y se escucha correctamente. Muy bien, y así tenemos nuestro proyecto integrador. ¿Alguna duda sobre el proyecto integrador? Asesora, en el punto 8, ahí es mi pregunta. Cuando ponga las premisas, debo citar. Las debo citar. Esa era la pregunta, ¿no? Debo citar las premisas. Sí. Sí, porque aquí dice, plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Hacia aquí mismo lo dice, puede haber alguna indicación de alguna actividad que nos diga, elabora tu argumento y nunca nos diga que utilicemos la estructura de premisas y conclusión. Pero sí nos dice, quiere decir que sí tenemos que poner. ¿Ok? Bueno. De nada. Muy bien. Vamos entonces con la siguiente que viene siendo nuestro foro de integración titulado El mejor avance científico. Acuérdense que los foros tienen sus características propias. En este caso vamos a trabajar con el avance científico, el mejor avance científico, y para lo cual recuerden que debemos de trabajar con 5 aportaciones, cada una tiene sus características, tenemos que también nosotros trabajar y participar a lo largo de la semana. Si dejamos solamente mi aportación para cualquier día de la semana, en un solo día voy a hacer las 5, esto nos resta calificación. Es importante que revisemos la rúbrica. Aquí en la parte de abajo dice, consulta la rúbrica para poder conocer cómo se valoran tus participaciones. Y también recordemos que estamos en un espacio donde todos vamos a participar.
por lo cual es necesario fomentar el respeto y la tolerancia, esto quiere decir las reglas de la etiqueta. Y también al estar en un módulo de argumento, por lo tanto, pues sí tenemos que argumentar nuestras aportaciones. Recordamos aquí que en la primera aportación vamos a responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado, explícalos desde lo que dice una disciplina. En tu tercera participación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, define tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia, desde los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Aquí tenemos que contestar, como les digo, por lo menos las 5 aportaciones con sus indicaciones. No podemos hacer, por ejemplo, la primera aportación 3 veces, 4 veces, sino más bien tenemos que hacer las 5 y cada una con las indicaciones que aquí se presentan. Y aquí las puse yo esta imagen hoy en el foro de integración. No significa que tienen que trabajar con esta, sino más bien es para dar su unidad de algunos avances científicos. Por ejemplo, estos fueron avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19, el Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps web, chatbots para autotest y diagnóstico e investigación genética contra el virus. Ahí lo podemos revisar. Y una pregunta que se nos quedaría ahorita para final del módulo, para reflexionar realmente si nos ha aportado algo el módulo, sería, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? ¿La utilizamos, no la utilizamos? ¿La hemos mejorado, no la hemos mejorado con lo que hemos aprendido? O a lo mejor en un futuro tendremos la oportunidad de mejorarla o aplicar lo que. No olvidemos que tenemos también 2 actividades formativas para contestar, usar argumentos e investigación. La autoevaluación, recuerden que la autoevaluación sí nos da un porcentaje. Hoy les subí una imagen donde dice son 43 puntos que si ustedes contestan de forma adecuada en tiempo y forma y cumplen con todos los puntos y de cada actividad cumplen con lo que debe de ser, ustedes podrían obtener en esta semana nada más 43 puntos. Fíjense. Tenemos entregas importantes en esta semana que nos dan mucho puntaje. Entonces, revisemos esa imagen, contestemos todo y una de las actividades que nos da puntaje es la autoevaluación. No olvidemos también que en esta semana el sistema genera un pequeño porcentaje donde, pues cuando nosotros hemos contestado todas las actividades, incluyendo las actividades formativas, que participado en todos los foros, revisado todos los recursos de principio a fin, nos genera un porcentaje en esta semana. Recordemos que nuestra fecha de cierre es este domingo 28 de abril. Entonces, todavía estamos a tiempo de entregar. Por favor, entreguen antes de esa fecha, porque recuerden que la tecnología no tiene palabra. Y si no logran entregar, ya es difícil que nosotros generemos una extensión, porque pues tenemos nosotros que entregar de forma casi ya rápido las calificaciones. Entonces, sí es importante que entreguemos, y si es posible, antes del domingo, entreguémoslo viernes, sábado, a más tardar. Esa es nuestra fecha de cierre. Y les comento la frase y ahorita paso a asistencia. La frase de esta semana es, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Recuerden que si tienen alguna duda, por favor, háganmela llegar. Todavía estamos a tiempo, tenemos algunos días para tratar de aclarar las dudas. Si tienen ahorita alguna duda, por favor, escríbanmela en el chat. Mientras voy a pasar la lista. Tengo a Dolores Chiapa. Aquí está. Lili Chávez. Está. Tengo a María Alicia Romero. Tengo a María Teresa.
puede ser Georgina. Tengo a Rodolfo. Y tengo a Rosy. Rosy es Rosalba, ¿verdad? ¿Estoy bien en eso? Sí, Rosy es Rosalba, ¿verdad? Ok, bueno, pues ya pasé la asistencia. Si alguien falta, díganme. Les agradezco mucho su presencia. Estamos en contacto todavía en estos días que nos quedan. Les deseo un éxito para este cierre de módulo y para que puedan continuar con su formación de Prepa Línea CEP. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.